En el libro de Nehemías, que interesante, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en el tiempo presente, los retos que tenemos en el día a día. Aunque es un libro del Antiguo Testamento, Dios va a hablar a nuestra vida de la misma forma que Dios restaura a un pueblo, es la misma forma que Dios sigue siendo el Dios restaurador de nuestras vidas. Así que les invito a que vaya a Nehemías capítulo 1 y estaremos leyendo todo el capítulo de Nehemías, capítulo 1, un capítulo corto. Cuando lo tenga me dice un amén y leemos todos juntos la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti en gran extremo. Nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Dios, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Padre, gracias por tu palabra. Nosotros, Señor, nos exponemos al texto sagrado en la confianza de que tu Espíritu Santo nos asista para poder, Señor, aplicar esta palabra a nuestra vida. Señor, de la misma manera que tu Espíritu Santo estuvo presente en cada detalle de este libro de Nehemías,
De la misma manera confiamos, Señor, que tu Espíritu Santo está en nosotros para traer, Señor, estas verdades a nuestros corazones y poder aplicarla a nuestras vidas y poder vivirla de una forma que te glorifique, que te exalte, que honre tu nombre. Señor, que todo lo que hagamos te exalte y que todo lo que digamos pueda ser, Señor, acorde a lo que acabamos, Señor, de leer en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Si hay algo que podemos estar seguros cada uno de nosotros es que nuestro Dios es un Dios que restaura. Si hay algo como pastor que continuamente tengo que enfrentar y que tengo que escuchar, es precisamente a las personas trayendo sus problemas, sus cargas, su vida muchas veces infeliz, sin deseos de vivir, con deseos de quitarse la vida, matrimonios que han sido dañados, rotos, divorcio, día tras día, semana tras semana. Esa es la realidad que nosotros enfrentamos. No solamente estamos hablando de personas que vienen de afuera, sino personas que son el pueblo de Dios en medio de la ruina. El pueblo de Dios en ruinas espirituales, donde Dios no es amado, temido, honrado, exaltado, deseado en su vida. Donde Dios muchas veces es el Dios que escuchamos en la iglesia, pero no es el Dios en el cual nosotros hablamos en nuestro hogar. Somos padres cristianos en la iglesia, pero nuestro hogar está también de la misma forma que acabamos de leer, el dolor de escuchar Nehemías, lo que sucedía con su pueblo, es el mismo dolor que muchas veces como pastor tengo que escuchar de ver casas en ruinas del pueblo de Dios. Gente que canta en la iglesia, pero no canta en su hogar. Gente que abre la Biblia en la iglesia, pero no abre la Biblia en su hogar. Gente que pueda leer la Biblia aquí, pero mientras tanto se cierra, se deja en el carro, está hasta tostada por el sol. Cuando la abren ya está casi achicharrada y por la misericordia de Dios, Dios no ha permitido que tu carro se enciende, se queme. Porque tenemos una perspectiva de Dios muy ligera, muy liviana. Pues precisamente esa es la condición en la cual se encontraba el pueblo de Dios, donde estamos escribiendo, donde estamos leyendo y escribe aquí el autor de este libro. Era un pueblo en ruina por causa del pecado, habían dado la espalda a Dios, habían dejado la palabra, habían olvidado el pacto. Este pueblo fue llevado a cautiverio por Babilonia por causa de esta misma rebeldía que Dios había prometido en Deuteronomio capítulo 30, de que si eso pasaba, ellos iban a ser dispersados por todas las naciones, y precisamente esa es la realidad del pueblo de Dios en estos textos. El pueblo de Dios estaba siendo llevado como cautivos porque habían dejado su palabra, y ahora había un regreso que nuevamente Dios en su gracia le estaba concediendo a su pueblo de ir regresar a su pueblo. Quiero que miremos, vamos a ver, número 1, el contexto de este libro. Número 2, estaremos viendo qué hacer en medio de la crisis. Número 2, estaremos aprendiendo cómo orar en medio de la crisis. Y por último, cómo actuar en medio de nuestras crisis y aplicar esas verdades que aprendimos a nuestras vidas. Así que comencemos con el contexto de este libro. El autor se entiende que fue
Esdras, aunque no están seguros algunos estudiosos del libro que haya sido Esdras, pero se entiende que fue Esdras, ya que el lenguaje del libro está escrito en primera persona y la mayoría de los eruditos entienden que el libro de Nehemías es el mismo libro de Esdras, es la unidad, es la continuidad del libro de Esdras y que formaba en el antiguo, se puede llamar la forma en que estaba establecida el canon en el Antiguo Testamento, era un solo libro. No eran dos como lo tenemos en el día de hoy. Otros entienden que fue Nehemías el que escribió este libro de Nehemías. Y lo dicen precisamente por cómo comienza el libro, hablando de las memorias, memorias de Nehemías, palabras de Nehemías, en el original, memorias de Nehemías. Aquí que algunos entienden que fue Nehemías el autor de este libro. No importa si fue Esdras, no importa si fue Nehemías, lo importante es que fue el Espíritu Santo que quiso que estuviese aquí. El Espíritu Santo dejó esto inspirado para que nosotros podamos en el día de hoy, a través del mismo, tener esperanza, como dice precisamente Romanos capítulo 15. Fue escrito entre 445 y 420 antes de Cristo, aproximadamente. Y como mencionamos, el libro trata de la historia del pueblo de Israel regresando del cautiverio de Babilonia para la reconstrucción de Israel. Ellos regresan bajo el decreto del rey de Ciro a volver a su tierra nuevamente. Y este grupo ya había sido dirigido y encomendado, liderado por Zorobabel. Fue el primer grupo de judíos que comenzó a ir a Jerusalén. El segundo grupo que viene es dirigido o liderado por Esdras. Y el tercer grupo, que es el que estamos viendo aquí, es liderado por Nehemías. Dios despierta eso en el corazón de Nehemías para volver a su pueblo, a su casa, con el único deseo de exaltar y levantar el nombre del Señor. Donde nosotros que estamos como iglesia, precisamente es una buena ocasión, donde estamos como nación, es una buena ocasión para que nosotros estudiemos el libro de Nehemías. Necesitamos orar como nunca. Necesitamos volvernos a la palabra como nunca. Necesitamos una dependencia absoluta del conocimiento y del carácter de Dios como nunca. Por eso estaremos estudiando precisamente el libro de Nehemías. ¿Y quién era Nehemías, pastor? Pues quiero decirle que Nehemías no era un profeta. Nehemías no era un sacerdote. Nehemías no era un líder religioso. Nehemías era un simple copero del rey que le ayudaba a cuidar al rey de que no le echaran tres pasitos. ¿Usted sabe qué es eso, no? Pues él estaba a cargo precisamente de eso. Porque si alguien quería atacar al rey, pues ¿con quién tenía que codearse? Con el copero. Él es el que estaba encargado de todas las bebidas que el rey iba a ingerir. Así que no se habla mucho acerca de este hombre. Nehemías, su nombre en el pueblo judío se conocía como el Señor consuela. Eso es lo que significa el nombre de Nehemías. No habla la Biblia de su niñez, no habla la Biblia de su juventud. Solamente dice que su padre era Acalías. Lo único que habla era de su papá. Muy probable, algunos entienden que fueron padres piadosos que instruyeron a este niño en el temor de Dios, al punto que aún en Babilonia él se mantuvo fiel a los principios de Dios. Aún en Babilonia la palabra y el pacto estaban en su mente y en su corazón. Iglesia, no es el lugar donde tú estás lo que hace que tú no le puedas servir bien a Dios.
Ya hemos visto que Adán pecó en el Edén. Y Jesús triunfó en el desierto. Ay, es que mira, es que mi hijo pastor está haciendo las cosas bien mal y yo estoy pensando en mudarme. Te puedes mudar a la Patagonia donde no viva nadie y el problema de tu hijo te lo llevas contigo, porque el problema de tu hijo es un asunto del corazón, no del lugar. El problema del hombre no es geográfico. El problema del hombre es espiritual. Así que no es el lugar donde estás criando a tus hijos, porque precisamente Nehemías fue criado en un lugar donde no tenía nada, donde expusiera continuamente a su mente el corazón de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo pudo hacer Nehemías? ¿Cómo se mantuvo así? Definitivamente, como entienden algunos eruditos de la palabra, continuamente sus padres debieron haber enseñado a ese niño para tener convicciones firmes en medio de un lugar, en medio de un gobierno totalmente opresor. Así que al final de cuentas, la culpa de que tengamos problemas en la sociedad no es primariamente del gobierno ni del lugar donde tú creciste. El problema es un asunto de tu alma, de tu vida espiritual, que necesita vez tras vez, continuamente, ser expuesto a la verdad de la palabra del Señor. Pues este era Nehemías. Ahí estaba Nehemías, en medio de una reinado totalmente pagano, en medio de un reinado totalmente lejos del Dios y Rey verdadero, cuidando a tal punto, hermanos, no había nadie que tuviera más la confianza del rey que Nehemías. La persona de mayor confianza de un rey pagano era un hombre que tenía el temor de Dios en medio de una cultura pagana. No confío en nadie más que en ese hombre. Hay algo en ese hombre que me da una confianza, que me da una tranquilidad de que yo sé que él no me va a matar, de que no me va a envenenar, ni que va a hacer algo mal contra mí. Pues aquí vemos a Nehemías en el lugar donde él estaba, cómodo. Nehemías no tenía ninguna razón para él pensar en irse a un lugar que estaba en ruinas, a un lugar que estaba ante los ojos de los hombres expuesto, vulnerable a cualquier tipo de amenaza, de peligro. Hermanos, Nehemías pudo haber estado allí en la casa del rey, velando la copa, viendo Netflix todo el día, tranquilo, en paz, sin ningún problema. By the way, ver Netflix todo el día no es algo sano, pero él pudo haber estado así. Él pudo haber estado tranquilo. Pero Dios comenzó a mover el corazón de Nehemías para traer una inquietud por su pueblo, por su gente. Iglesia, si hay algo que yo ruego al Señor después de terminar esta predicación, es que al salir de este lugar nosotros podamos tener el mismo peso en el corazón y en nuestra alma que tuvo Nehemías al ver la condición de su pueblo. Al ver cómo nuestro Puerto Rico se desmorona delante de nuestros ojos, donde las murallas de defensa han caído porque su palabra ha sido echada a un lado. ¿Quién iba a pensar que en el tiempo que nos ha tocado vivir, que una persona transexual diga que quiere competir y el gobierno le permita competir en medio de olimpiadas o juegos de luchas o X, siendo un hombre compitiendo con una mujer? Vi una foto recientemente de una mujer totalmente sangrienta en su rostro, porque en estas competencias un hombre que se quiere pasar por mujer, le permitieron que compitiera y hermanos, la fuerza de un hombre sigue estando ahí.
Aunque el gobierno diga la absurda, tonta, ridícula idea de que esto pueda ser permitido. ¿Quién iba a pensar que en la sociedad que nos ha tocado vivir, que un niño en el día que diga, ay, yo me siento niña, los papás no puedan decir, tú no eres niña, porque tus sentimientos no lo dicta lo que tú crees en tus emociones, sino lo que dice la palabra de Dios? Y hoy están legislando un código y unas leyes que hablan acerca de la perspectiva de género, donde nadie pueda opinar sobre eso, y que sean los maestros que eduquen y le digan a nuestros hijos que ser homosexual es algo normal. Esa es la sociedad que nos ha tocado vivir. Ese es el Puerto Rico que nos ha tocado vivir. Que si en el día de mañana tu hijo se levanta y dice, ay mamá, yo me siento como gato. Tú le dices, pues tu papá no le puede decir, pues tú no eres gato, tú eres un niño. Aunque maulles, aunque haga como Eliana, que a veces le dan momentos de gato y empieza, papi, tú eres una niña, tú no eres un gato. Pues esto es lo que he querido adoctrinar a nuestros hijos. Que el día en que se sientan lo que se sientan, eso es normal. No es normal. Dios ha dejado en su palabra, hombre y mujer los ha creado Dios. Matar a un niño en el vientre de la madre hoy se ha vuelto algo normal. No quiero este niño. Incluso en algunos estados ya hasta los 9 meses puedes matarlo, asesinarlo en el vientre de su madre. A esa realidad es la cual nosotros nos estamos enfrentando, amada iglesia. El aborto como algo legal, hermanos, el aborto es asesinato. Si usted ha cometido aborto o está por cometer uno, usted es un asesino. Y necesita volverse al Señor. Hay perdón para ti, hay gracia, hay restauración para ti. Pero eso es asesinato. Aunque una persona lo permita el gobierno que se case hombre con hombre, mujer con mujer, Dios no lo aprueba. El matrimonio lo hemos pisoteado, incluso en las iglesias hoy en día es normal que las personas forniquen. Yo no me caso. Yo primero pruebo un tiempo. Y si no me funciona, me voy. Si yo entiendo que sí, después me caso. ¿De cuándo acá Dios te dio el derecho de tú instituir el matrimonio? Si tú estás conviviendo con una persona, yo quiero que usted sepa, sin casarte, usted está en fornicación. Usted tiene que ir delante del Señor a las instituciones establecidas por Dios y arreglar ese asunto. Honrar a Dios por encima de todas las cosas. Esa es la situación, esa es la ruina donde nosotros nos encontramos. Iglesia, esa es la ruina de nuestra isla. El 60% de las personas casadas se divorcian. La carga que vio Nehemías al ver su país en ruina, su nación en ruina, la gente de su sangre en ruina, lo llevó de rodillas. Lo llevó a clamar. Lo llevó a ver aquellas murallas que estaban destruidas en aquel tiempo. Las murallas era la defensa contra todo ejército contrario. Las puertas estaban quemadas. Las puertas era el lugar donde se hacía negocios. Era como los puertos del viejo San Juan, donde entraba la gran parte de la economía de Israel. Las puertas estaban quemadas. Era un pueblo en ruinas en todo el sentido de la palabra. Y yo quiero decirte con dolor en mi corazón, nosotros no estamos muy lejos de esa realidad. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hacer
en medio de las ruinas, en medio de de lo que estaba sucediendo de una forma pobre en el lugar espiritual, física, económicamente, ¿qué hizo Nehemías? Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, la capital del reino, jugando PlayStation, viendo Netflix y comando la suave, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y él le preguntó por sus hermanos judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad de Jerusalén. Hey, ¿cómo está mi gente? ¿Qué ha pasado con mi pueblo? Él comenzó con una pregunta. Lo primero que debemos hacer en medio de la crisis es preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? Vamos a poner un stop en nuestra vida y vamos a ver qué está pasando. Como les dije, siendo copero, estando bien, él estaba bien económicamente, hermanos, él era el guardaespaldas, el que estaba ahí con el rey, un hombre que tenía buen estatus. Él no tenía nada que buscar en Jerusalén. Él preguntó cómo estaba el pueblo. Versículo 3, la respuesta es, me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, número 1 dice, están en gran mal, no dice que estaban mal, están en gran mal. Y yo creo que tú te puedes identificar con algunas de estas características que menciona precisamente aquí el hermano que le está dando esta respuesta a Nehemías. Tal vez tú puedas llegar aquí y decir, ese soy yo, en gran mal, en afrenta, derribado y con las puertas quemadas. Es decir, no tengo ninguna oportunidad a los ojos de los hombres de yo poder levantarme. Aquí vemos al pueblo de Dios, sin protección, sin cuidado, podían entrar, robarle, llevarse todo lo que tenían. Y Nehemías no dijo, ay bendito, de verdad que están así, caramba, lo siento mucho. Como a veces nosotros decimos. Está pasando eso en mi país. Lástima. Estas cosas van a pasar porque el Señor viene pronto. ¿Verdad? Que así actuamos. Todo eso está escrito. Todo eso está escrito. Sí, pero ¿qué vas a hacer tú? Imagínate que Nehemías hubiese pensado eso. Es que ya de eso se había profetizado. Ya eso iba a pasar. Y se iba a quedar con los brazos cruzados, sin hacer nada. No, mira lo que hizo Nehemías. Cuando oí estas palabras, usted ha recibido una noticia que llega a su corazón y que ha sido tan fuerte. Tal vez la noticia de alguna tragedia, de algo que ocurrió en tu vida, que lo único que tú puedes hacer es sentarte y ponerte las manos en la cara y decir, no puede ser. Pues eso es lo mismo que hizo precisamente este hombre. La noticia fue tan fuerte que no pudo quedarse de pie. Le impactó tanto su alma que no pudo quedarse de pie. Se sentó. Se puso las manos sobre su rostro y lloré e hice duelo. No por un día, no por 2 días. Hermanos, este hombre no era un hombre de oración de comida. Hay creyentes que solamente oran cuando tienen el plato de comida al frente y más nada. Señor, te doy gracias por estos alimentos, en el nombre de Jesús lo tomamos, amén. Y no oran más nada en todo el día. Incluso esos algunos que por lo menos oran ahí. Hay otros que ni eso. Nehemías recibió la noticia, lo paralizó en el sentido de que se sentó y lloró.
e hizo duelo y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Él no pudo quedarse quieto en su corazón. Había algo que todavía estaba ahí ardiendo en su corazón, que no podía quedarse tranquilo. El Dios de los cielos, el Dios omnisciente, el único Dios verdadero está siendo deshonrado. Yo no me puedo quedar quieto. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre de Dios? Mi Dios, mi pueblo. Mi Dios y mi pueblo. Hermanos, que eso nos cargue en el día de hoy. La gloria del nombre de Dios, el testimonio del pueblo de Dios. Es el deseo por el cual nosotros vivimos. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por varios días. Cuando llegan noticias difíciles a nosotros, hasta el hambre se nos va. A usted le ha pasado, a mí también. No queremos comer porque sabemos que algo está mal. Pues Nehemías no quiso comer, se le fue hasta el hambre. Y lloró, y clamó, y ayunó. No un día, no 2 días, no 3 días, no 4 días, no 4 semanas. Dice aquí la palabra que Nehemías oró por 4 meses, buscando el rostro de Dios, sin poder comer bien. Él quería ver la gloria de Dios nuevamente sobre Jerusalén y el nombre de Dios exaltado sobre esta nación. Él veía cómo estaba el futuro de la generación que seguía, los niños, los jóvenes, la inmoralidad, y lo llevó a orar, lo llevó a clamar. No lo llevó, fíjate, hermano, Nehemías estaba bien parado. Nehemías pudo haber dicho, ¿cómo está mi pueblo? ¿Está de esa manera? Pues ¿sabes qué? Yo voy a usar la pala, como decimos aquí en Puerto Rico. ¿Quién yo soy? El copero del rey. Si yo le digo al rey lo que está pasando, el rey me va a ayudar. Inmediatamente, eso no fue lo primero que hizo Nehemías, eso es lo primero que a veces hacemos nosotros. Estoy pasando por un problema y yo quiero buscar inmediatamente la solución afuera. No es que no vayamos a los médicos, no es que no vayamos a los abogados, no es que no vayamos a los profesionales, hermano, pero lo primero que hizo Nehemías es ir a Dios. Él fue en oración, él fue en dependencia a Dios y él clamó día y noche por 4 meses al Dios de los cielos. Él fue primeramente al Dios que gobierna sobre la política, sobre la salud, sobre la economía. Yo voy primero a mi Dios. Un hombre de oración. No hizo nada sin antes ir a la presencia de Dios y buscar dirección. Yo necesito que Dios hable a mi vida y que Dios actúe, porque yo no lo puedo hacer en mis fuerzas y nadie lo podrá hacer. Dependencia de Dios. Iglesia, en medio de la crisis, depende de Dios. En medio de la crisis, depende de Dios. No dependa de los recursos, no dependa del padrino, no dependa del que te codea, no dependa del médico, no dependa del abogado. No estoy diciendo que no los use, pero no dependas de ellos. Tu dependencia absoluta es del Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Dependencia absoluta de Dios. Y dije, mira la oración de Nehemías. Mira cómo orar en medio de la crisis. En medio de la crisis, adora a tu Dios. Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. ¿A qué le suena eso? Padre nuestro, que estás en los cielos, tu nombre sea santificado. Él está orando, reconociendo, Señor, tú estás en los cielos,
Tú estás gobernando. Tú estás por encima de lo que yo no veo. Cuando estamos diciendo, Dios que estás en los cielos, estás reconociendo, yo estoy aquí, tú estás allá. Yo veo lo que mis ojos hasta aquí pueden ver. Pero tú eres el Dios que conoce y has decretado y tienes todo lo que yo no veo a tu vista y a tus propósitos. Tú gobiernas en el cielo. Usted ha tenido la experiencia que ha estado en algún ascensor donde a veces la mitad no se ve y tu hijo quiere ver. Dice, papi, quiero ver. Y el ascensor está viendo y tú lo levantas y de la altura tu hijo puede ver todo lo que no veía porque estaba en su capacidad de estatura y no lo podía ver. Y después al final cuando está arriba dice, wow. Pues eso es precisamente lo que está comenzando a hacer Nehemías. Yo no veo lo que tú sí ves. Tú estás en los cielos. Tú estás por encima de lo que mi capacidad humana puede entender. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres temible. Tú guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan tus mandamientos. Él reconoce la soberanía de Dios y comienza a poner a Dios en el lugar donde siempre ha estado. Iglesia, recuerde, en medio de la crisis, Dios sigue sentado en su trono. Él no se ha movido. Dios, ¿dónde estás? En su trono, gobernando soberanamente. Aunque no lo entendamos, Él sigue en su trono gobernando y Él pone a Dios en el lugar que le corresponde. Él no llega a darle órdenes a Dios. Él no llega diciéndole, Señor, ahora que mi pueblo está así, tu pueblo está así, yo ordeno y yo decreto, yo dictamino y establezco que las ruinas se levantan en el nombre de Jesús. Eso no fue lo que Él hizo. Eso es lo que hacen algunos por ahí. Como no conocemos a Dios, oramos de esta manera. O se ora de esta manera. Él reconoció primeramente, para poder comenzar a trabajar en la crisis, necesitamos, número uno, adorar a Dios por quien es Él. El carácter de Dios. Una buena asignación para aquellos que estemos pasando alguna crisis. Asignación. Si vienes a consejería en medio de la crisis, esta será tu asignación. Así que si vienes a consejerías en la crisis, por favor tráeme la tarea ya antes para economizarnos esa parte. Escribe una lista, por lo menos, de 100 atributos de Dios. En medio de la crisis, lo primero que tú necesitas y yo necesito es conocer quién es Dios. Ve a la Escritura. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién es Él? Él es digno, Él es poderoso, Él es grande, Él es misericordioso, Él es Jehová Jireh, Él es quien provee, Él es el Jehová Nisí, Él es el que pelea por mí, Él es el Jehová Jireh, Él es aquel que me ha sostenido y que se proveerá de cordero. Él es bueno, Él es justo, Él es perfecto, Él es la puerta, Él es la entrada, Él es el león de la tribu de Judá. Él es bueno y para siempre su misericordia, lleno de gracia, amor, justicia, ira. Comencemos a adorar a nuestro Dios. Y que nuestra boca, nuestro corazón comience a reconocer a quien adoramos. Como dice aquel viejo himno, por quién eres tú te damos gloria. Por quién eres tú te damos honor. Por quién eres tú levantamos nuestras voces. Él reconoce uno, eres grande. La posición de Dios. Número 2, eres temible. El poder de Dios. Número 3, tú cumples tus promesas. Tú eres fiel a tu pacto, la fidelidad de Dios. En medio de la crisis, adora a Dios, exalta a Dios por quien es Él. No sé por qué número voy, pero en medio de la crisis necesitamos confesar nuestro pecado. Él no solamente reconoció la grandeza de Dios, sino que la grandeza de Dios le hizo ver su bajeza.
Y eso es lo que ocurre, hermano. Mientras más conoces a Dios, mientras más te acercas a su grandeza, más comienzas a ver tu bajeza, más comienzas a ver tu pecado. Y él confesó el pecado, versículo 6 al versículo 7. Mira cómo dice aquí la palabra: esté ahora atento tu oído. Después de haberlo adorado, él trae su queja, él trae su petición, él trae su pecado delante del Señor y le dice: esté atento tu oído, abierto tus ojos. Es un hebraísmo para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, otra vez, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos pecado contra ti. Y me gusta esto porque es como si esta Biblia estuviese traducida en la nueva versión boricua, diría: hemos pecado contra ti. En serio, sí, hemos pecado contra ti, porque él dice: sí, hemos pecado contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él no dijo: nosotros que estamos como estamos por el infeliz gobierno babilónico, por eso estamos aquí. Porque mira, primero fue este rey, después fue este rey, después fue el otro. Por eso es que nuestra nación está en ruina. Mira dónde nos han llevado los malditos políticos. Eso no fue lo que trajo. Eso es lo que dice el boricua. Pero eso no fue lo que dijo Nehemías. Nehemías no le echó la culpa al gobierno. Puerto Rico está en la ruina por culpa del gobierno. Mira, primero fue Rosselló Papá, después fue Sila, después fue García Padilla, después fue Fortuño, oye, se lo sabe muy bien. Después fue Rosselló Hijo. Y ahora tenemos esto va de mal en peor. Puerto Rico está así por el gobierno. Puerto Rico no está así por el gobierno. Puerto Rico está como está porque hemos dejado a Dios. Puerto Rico está como está porque no solo el gobierno ha robado, sino que tenemos una sociedad que le roba hasta los clavos de la cruz. Hablaba con alguien estos días que trabajó, que conoció a algunos. Trabajaban para la energía eléctrica. De paso, José, no tengo nada contra los de energía eléctrica, ¿ok? Si acaso. Pero se robaba la luz. Se robaba la luz. Y un hermano de esta casa fue donde esa persona. Y le dijo: ¿qué es eso que está ahí en el contador? Y él dijo: no, lo que pasa es que eso corre bien rápido. Tú sabes que nosotros siempre nos excusamos en el pecado. Es que eso corre bien rápido, ese contador, y le ponemos esto. Eso es un pillo, punto, y se acabó. No trates de adornarlo. Y estás robándole la luz. Entonces te quejas contra el gobierno que roba, que aquí y allá, y la sociedad hace lo mismo. El gobierno es un reflejo de una sociedad que ha olvidado al Dios de la Biblia. Por eso estamos como estamos. Y la solución no está cada 4 años en un gobierno de turno. La solución está en que nos humillemos ante Dios y confesemos nuestros pecados como nación, confesemos nuestros pecados como iglesia y nos humillemos delante de la presencia de Dios. No en el gobierno. Él reconoce que no hay excusa que yo pueda traer delante de Dios. Iglesia, Dios perdona pecados, Dios no perdona excusas. Excusa es que yo esté caminando por aquí y me tropiece y me caiga. Y te dé a ti, excúsame. Porque cometí un error, me equivoqué. Cuando tú pecas, tú no te equivocas, tú lo haces delante del Señor. Y Nehemías conocía muy bien eso. Él no fue minimizando su pecado. Mira cómo dice el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido. Eso es lo que hace el carácter de Dios. No solo nos hemos corrompido, en extremo nos hemos corrompido. Yo puedo ver mi condición a la luz del Señor, no a la luz de mi vecino,
Hermano, si tú te comparas con la Comay, tú no te ves chismoso. Tú dices, no, yo no soy chismoso porque te comparas con la Comay. Compárate a la luz del estándar de la santidad de Dios y de su palabra, que Dios dice que Él aborrece la lengua perversa, Él aborrece a aquel que da mal testimonio. Y mírate a la luz de su palabra, no te mira a la luz de los demás que te hace ver que eres mejor. No minimices tu pecado tratando de excusarte ante Dios, porque ¿sabes qué? Nunca podrás ser restaurado. La restauración comienza cuando tú puedes ver tu pecado a la luz de la santidad de Dios. Hasta que tú no puedas ver tu pecado, siempre lo vas a minimizar. No, es que en mi matrimonio está bien, yo soy buen esposo, buena esposa, porque yo no la maltrato, yo no le pego, yo no me emborracho. Porque te comparas con el borrachón, con el que le pega, pero a la luz de la palabra de Dios tú puedes decir que es un matrimonio que glorifica al Señor como Cristo amó a la iglesia. Podemos caminar en pos de eso. Nehemías no confiesa su pecado de manera general, como muchas veces nosotros lo hacemos. Incluso, hermanos, a veces nosotros le oramos a Dios y le decimos, Señor, si en algo he pecado contra ti, si en algo he pecado contra ti, como si no lo hiciéramos. Si en algo te he ofendido, Señor, perdóname. ¿Cómo que si en algo te he ofendido? Tú has ofendido a Dios toda la vida. Y te atreves a decirle, si en algo te he ofendido, Señor, perdóname. Minimizamos nuestro pecado. Lo hacemos chiquito. Porque hemos puesto mi pecado a la luz del vecino, no a la luz de la palabra. El que confiesa su pecado y se aparta del mal, alcanzará misericordia. Nehemías lo sabía muy bien y él dice, en extremo he pecado contra ti. En medio de la crisis, versículo 8, confiemos en Dios. En medio de la crisis, confiemos en Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Acuérdate ahora la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaréis por los pueblos. Mira lo que hace Nehemías. Él va a la palabra y él recuerda la promesa que Dios le había dado de que si ellos pecaban, Dios los iba a dispersar por todas las naciones. Era donde ellos estaban. Pero hermanos, si el capítulo 1 se acaba aquí, en el 8, en el versículo 8, estamos fritos. Imagínate que se acaba aquí, en versículo 8. Tú dijiste que si pecamos, tú nos ibas a dispersar por el pueblo. Pecamos, nos dispersaste, eso es justicia. Lo que tú dijiste, lo cumpliste. ¿Cierto? Los pudo haber dejado dispersos. Los pudo haber dejado en ruina. Claro que sí. Pero, alguien dijo que los peros de Dios son los mejores. Versículo 9. Pero, si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi ley. Versículo 8, ley. Versículo 9, gracia. Es decir, pastor, ahí está diciendo que tenían que guardar los mandamientos y ponerlos por obra para que volver de la cautividad. Yo quiero decirte, el versículo 9 es Cristo para ti y para mí. ¿Por qué? Porque el único que pudo guardar la ley a cabalidad, a perfección, los mandamientos y ponerlos por obra, se hizo hombre, vivió la vida perfecta que tú y yo teníamos que vivir y murió la muerte que tú y yo merecíamos morir, se llama el Señor Jesucristo. Cristo es el versículo 9 de Nehemías. Él vivió lo que Nehemías
el pueblo necesitaba vivir para tener ahora la esperanza de regresar del cautiverio. Porque alguien obedeció la palabra, porque alguien la puso por obra perfectamente. Dice la Escritura que Dios conoce a los que son suyos, que Dios es un Dios de pacto, es un Dios de gracia, es un Dios donde lo que ha decretado lo va a cumplir. Y aquí está la gracia. Ustedes se pudieron haber ido muy lejos. Ustedes pudieron haber pecado contra mí a tal punto que les envié mi castigo y mi disciplina. Pero como yo soy un Dios de gracia, como yo soy un Dios bueno, como yo soy un Dios donde muestro misericordia al que quiero, de allí os recogeré. Escúchame bien, amado. Nunca estarás tan lejos de Dios y tan apartado de Dios, donde su mano de gracia no te pueda sacar de ese lugar y traerte a sus propósitos. Nunca estarás tan lejos de Dios. Como cantamos continuamente en este lugar, tu gracia es mayor que mi pecado. Nunca podrás estar tan disciplinado por Dios, donde Él no te restaure y te atraiga a sí mismo. Yo os voy a recoger. Aquí está la promesa. No es un asunto de obra humana, es un asunto de la promesa de Dios. Yo los voy a traer, yo los voy a recoger al lugar que escogí, porque esto es asunto mío y de mi gloria y de mi nombre, y habitará allí mi nombre. Eso es lo importante. Es mi nombre lo que está en juego. Versículo 10. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Estudiamos el día miércoles y pudimos ver donde Pedro precisamente le recuerda esto a los que estaban en la dispersión y le dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes son mi pueblo. Y como ustedes son mi pueblo que profesa mi nombre, yo voy a actuar por amor a mi nombre. Lo importante es que nos preguntemos en el día de hoy si tú realmente eres pueblo de Dios. Porque si tú realmente eres pueblo de Dios, Dios no te va a dejar en la condición en la cual te encuentras. Dios no te va a dejar en la crisis en la cual te encuentras. Dios no te va a dejar en las ruinas en las cuales te encuentras. Eres su pueblo. Eres su especial pueblo. Y yo voy a mostrar mi poder y yo voy a mostrar mi mano poderosa. Nos hemos corrompido, hemos pecado, pero Señor, nos volvemos a ti. Nos humillamos ante ti. Reconocemos la gracia y la esperanza que nos das en el Evangelio. Nuestro Dios es fiel para disciplinar y cumplir, versículo 8. Pero nuestro Dios también es fiel para dar gracia en el Evangelio, versículo 9. Esa es la fidelidad del pacto. ¿Qué tan importantes son las promesas de Dios para ti, amada iglesia? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para ti? Él oró la palabra de Dios. Mira la compostura de Nehemías al orar. Él no le ordena a Dios. Él le suplica. Él le ruega. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, porque yo no soy el único que ora, quien desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, es decir, yo era un don nadie. Él oró y la razón que lo movió a orar es la reverencia al nombre del Señor.
Por último, iglesia, en medio de la crisis, honra el nombre del Señor. No le pidas a Dios solamente que te saque de la crisis o que salve a tu hijo para que no se vaya al infierno. Porque a veces ese es nuestro peso. Nuestro peso es: yo estoy orando mucho por mi hijo porque yo no quiero que se vaya al infierno. Esa no era la actitud de Nehemías. La actitud de Nehemías es: yo quiero que se salve mi pueblo, no porque mi pueblo se vaya al infierno. Yo quiero que tú obres en medio de tu pueblo por una cosa, porque tu nombre no es reverenciado en medio de ellos. ¿Te duele realmente ver a tus hijos, ver a tu matrimonio, ver a una nación que no está reverenciando el nombre del Señor? No solamente, Señor, que no se vaya al infierno, que no se queme en el infierno. ¿Te preocupa de que esa persona está blasfemando el nombre de Dios, está deshonrando el nombre de Dios, lo está pisoteando el nombre de Dios? Y lo que te duele es que mi hijo no te está honrando, Señor. Mi hijo está viviendo una vida en total desobediencia a tu voluntad y a tu reino. No lo crié para esto, sino para que viva para tu gloria. Es la gloria de Dios. No solamente que los libre de las llamas del infierno, es la gloria de Dios. Me duele porque Dios no es reverenciado. Esa es la actitud de Nehemías. Dios no es reverenciado. Dios no es amado. Dios no es temido. Dios no es servido como Él merece. Reverencia a su nombre. Amor a su nombre. Pasión por su nombre. Al punto de que Nehemías estuvo dispuesto a sacrificar la comodidad donde él se encontraba como copero, teniendo dinero, teniendo prestigio. Para donde iba el rey, allí estaba él. Reverenciaban al rey y él estaba allí a su lado. Por causa de que vio que el nombre de Dios estaba siendo pisoteado. Iglesia, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo están las murallas espirituales de tu vida y de mi vida? Yo puedo decir juntamente con Nehemías: Señor, tu nombre no es reverenciado. Señor, yo quiero dejar de solamente mirarme a mí y lo que yo quiero para obrar y trabajar por el nombre tuyo y por amor a tu pueblo, como lo hizo Nehemías. Nos preguntamos: ¿me preocupa mi comunidad donde yo vivo? ¿Me pesa ver la ciudad donde Dios me ha puesto, el país donde Dios me ha puesto? Yo quiero que nos hagamos todas estas preguntas en el día de hoy, amada iglesia. Porque este es un hombre que Dios movió y apasionó y puso una carga por sus hermanos. Pero para eso continuamente, iglesia, necesitamos confesar nuestros pecados. Si tú quieres ver a Dios actuando en tu vida, necesitas ir al punto de encuentro que se llama el arrepentimiento y la obra de Cristo a tu favor. Continuamente necesitamos humillarnos ante Dios. No podemos comenzar a construir en medio de nuestro pueblo y del pueblo de Dios si primeramente no nos santificamos nosotros. Es lo que hizo Nehemías. Pastor, queremos ver a Dios trayendo familias destruidas para que sean restauradas. Comienza contigo. Quiero ver donde gente pueda venir adicta a la pornografía, adicta a los vicios, adicto al pecado, adicto al sexo ilícito. Comienza contigo. Comienza tu vida a santificarse y a crecer. No esperemos que Dios pueda restaurar y levantar y reedificar las ruinas de nuestro país si primeramente no levantamos las ruinas de la iglesia. Si primeramente no levantamos las ruinas de nuestra casa, de nuestros matrimonios, y podamos vivir a la luz de la palabra del Señor.
Nehemías oraba la palabra. Nosotros estudiamos un libro aquí que se llama Orando la Biblia. Eso es lo que acaba de hacer Nehemías. Nehemías está orando la Biblia, él está orando la palabra de Dios. Él no está improvisándose oraciones huecas y vacías, llenas de gofio. Él está llena la palabra en su boca. Ora la palabra de Dios porque conoce a Dios. Intimemos con Dios. Busquemos el rostro del Señor como nunca. Oremos y aprovechemos las oportunidades que están para hacerlo. Los días en la semana, el tiempo de oración en la mañana, los días que vendrán de ayuno en el próximo mes. Y busquemos juntos como iglesia el rostro de nuestro Dios. Que estemos dispuestos a ir, como dice aquí Nehemías, por reverencia al nombre del Señor. ¿Qué estamos haciendo? O mejor dicho, ¿qué vamos a hacer? Humillémonos, preocupémonos y actuemos. Mejor ejemplo de un mejor Nehemías es lo que hizo Jesús. Jesús se preocupó por sus hermanos, se encarnó, fue y murió por ellos, los levantó, reedificó a su pueblo, los buscó al perdido. Lo que hizo Nehemías en el mejor ejemplo del mejor Nehemías llamado Jesús, lleno del Espíritu Santo y con perseverancia terminó la obra de reconstrucción. Ese es nuestro Dios. Fue y se entregó. Su nombre es Cristo Jesús. Nehemías era un hombre de oración. Concluyo. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que ser hombres de oración. ¿Tú quieres que Dios te use mucho, 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 mucho? Ora mucho, 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 mucho. Lee la palabra mucho, 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 mucho. Ten las disciplinas espirituales activas en tu vida. Ora. Lee la Escritura, ayunemos, oremos, rindamos cuenta. Nehemías fue a la presencia de Dios. Número 2, ¿quieres que Dios te use? Nehemías era un hombre digno de confianza, una persona leal. Nunca podrás ser un buen 1 si primeramente no eres un buen 2. ¿Escuchó bien? Nunca podrás Dios usarte si primeramente tú no eres fiel y te sujetas y sigues a otra persona que te guíe. Nehemías era un hombre de confianza. Nehemías podía saber, el rey podía saber de que yo puedo poner mi confianza en ese hombre, porque eso es un hombre leal. Si quieres que Dios te use, un hombre de oración y un hombre digno de confianza. Si tú eres de donde las personas, hermanos, ni tus hijos confían en ti, ni tu esposa puede confiar en ti, ni tus padres pueden confiar en ti, ni tus amigos pueden confiar en ti, porque sabes que eres de los que eres una cosa al frente, pero por atrás le da la puñalada, por detrás hablas mal de esa persona, por detrás haces escarnio de esa persona, por detrás lo daña. No pienses que Dios te va a usar. Ya estás usado por el diablo. Número 3, ¿quieres que Dios te use? Nehemías estaba disponible. Dios movió el corazón de Nehemías. Nehemías, al ver la necesidad, no dudó en ponerse a la disposición de Dios para su pueblo. Si cada vez que Dios quiere usarte, tú le pones una excusa, Dios no te va a usar. No caigamos en la trampa donde una ocasión le dicen a un predicador amigo, conocido de un amigo, que él le dice: a ti siempre Dios te usa para todo. Y que estaba haciendo aquí, estaba haciendo allá y estaba haciendo acá. Para todo Dios te usa. Y él le dice: ¿no será que cuando Dios quiere usarte siempre le pones una excusa? ¿Y no estás disponible?
Un hombre de Dios al cual Dios lo va a usar será un hombre de oración, un hombre que es leal y digno de confianza, y será un hombre que está disponible para el reino de Dios. Y por último, Nehemías estuvo dispuesto a sacrificarse. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte, quiero decirte, no te vistas que no vas. No vas a ir ni de aquí a tu casa, porque siempre tendrás una queja contra Dios. Nehemías estuvo dispuesto a sacrificar la comodidad donde él estaba. Estuvo dispuesto a sacrificar su reputación. Estuvo dispuesto a sacrificar lo que fuera por la causa del nombre de Dios y de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ay, eso es muy fuerte. Sigue viviendo tu vida cristiana mediocre. Pero si alguno quiere ir en pos de Cristo, si alguno quiere vivir para su gloria, y si alguno quiere que Dios le use, sacrifícate. No para que te ganes la salvación. Fue su sacrificio el que te la ganó. Pero como su sacrificio es tan poderoso y tan digno de mi vida y de mi sacrificio, todo lo que yo pueda hacer por Él, nada será suficiente por lo que Él hizo por mí. Debemos emular al Cristo de Nehemías, al Dios de Nehemías, a lo que Dios hizo en su vida. Que podamos ser hombres de oración, que podamos ser hombres dignos de confianza, que podamos estar disponibles para Dios y que podamos sacrificar nuestras vidas para su gloria. Esto es apenas el inicio. Nehemías 2 continúa. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios nos dice a través de su palabra. Padre, gracias. Dependemos mucho de nosotros mismos, Señor. Estamos demasiado viciados de nosotros mismos, al punto de que ya no acudimos a ti, al punto de que pensamos que somos suficientes. Y si de algo, Señor, podemos ver y aprender y aplicar en estos textos, es que no podemos hacer nada, Señor, sin primeramente ir ante tu presencia y buscar tu dirección, tu voluntad y tu favor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de oración, a ser dignos de confianza, a estar disponibles y dispuestos a sacrificarnos por la causa de Cristo y para suplir, Señor, las necesidades de aquellos que nos rodean y necesitan. Padre, levanta nuestras murallas espirituales. Perdónanos, porque no nos hemos dolido, Señor, al ver la condición de nuestras familias. No nos hemos dolido al ver la condición de nuestro país, donde no te honran, donde han sido destruidas tus valores, tu palabra, y nosotros no hacemos nada. Perdónanos las veces, Señor, en las cuales hemos puesto excusas para servirte. Perdónanos las veces, Señor, en las cuales no hemos dependido de ti en la oración. Perdónanos, Señor, las veces en las cuales preferimos la comodidad que el sacrificio. Incluso te buscamos para estar cómodos, no para sacrificarnos por tu nombre. Y algunos te buscan para que tú puedas suplir sus comodidades. Perdónanos, porque nos hemos conformado a la mediocridad.
Perdónanos porque no hemos orado conforme a tu palabra, porque no conocemos tus promesas, porque no leemos tu Biblia. Perdona nuestra apatía, Señor. Perdona nuestro orgullo. Perdona nuestra hipocresía. Y sé propicio a esta casa, Padre. Sé propicio a esta iglesia. Sé propicio a las familias que representamos esta comunidad de fe. Y que tú seas exaltado, Señor, en medio de nosotros. Todo esto te lo rogamos para tu gloria. Gracias, Señor, por la esperanza restauradora de tu evangelio. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros y no dejarnos cuando tu pueblo se humilla y confiesa su pecado y pone su esperanza en la persona de Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en tu Hijo amado. Amén.